Bueno, em, ¿cómo están? Les voy a estar dejando igual este material, bueno, porque en realidad la idea es, no sé si se ve muy bien, pero la idea es dejarles un material para acompañarlas con lo que tiene que ver con la formulación de sus proyectos. Si bien ya hemos arrancado con toda esta cuestión y ustedes ya tienen algunos componentes específicos de los proyectos, mi idea es que darles una estructura, que lo estuvimos hablando ahí con Cipriana, coincidimos en que, bueno, vamos a tener que darles una estructura concreta y en base a esa estructura ustedes van a ir formalizando su propuesta, porque si no, no vamos a llegar con el tiempo que tenemos pautado y tampoco vamos a poder avanzar en el armado de la presentación de la propuesta en sí. Si bien lo que va a suceder es que ustedes ya ejecuten su proyecto antes de terminar toda la cuestión estructural, la idea es que esta cuestión estructural sí esté porque nosotros vamos a tener que hacer una revisión de esta propuesta, ¿no? Para enmarcarnos, digamos, en generar unos acuerdos, lo que vamos a pensar es, para la presentación final, lo que ustedes van a necesitar es su proyecto, con todos los componentes que tiene que tener el proyecto, que ahora los vamos a trabajar, y también el apartado de antecedentes. Y el apartado de evaluación en realidad va a ser aparte. Si bien lo vamos a incorporar en el proyecto, la evaluación va a ser un informe de todo el proceso que ustedes hicieron en el proyecto y a partir también del análisis de los elementos que pudieron construir para llevar adelante esa evaluación y también la concreción de los objetivos que se hayan planteado en la formulación de su proyecto. Así que bueno, yo hoy les voy a compartir un material que tengo que se los voy a mandar para que les quede a ustedes. Eh, es la primera vez que, si bien ya he armado clases virtuales así, asincrónicas, no lo hago hace un buen rato, entonces la idea es que, bueno, esta primera instancia va a ser más que nada como de orientación. Yo les voy a compartir la estructura que vamos a trabajar, que seguramente lo van a desarrollar con Cipriana, pero les voy a compartir además este material que un poco sustenta también la propuesta de la cátedra. Así que bueno, vamos a empezar, lo tengo acá. Este material está muy bueno, está muy interesante, se llama Guía Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Está bueno, un poco se relaciona también, es un material chileno, se relaciona mucho al campo del tercer sector, perdón. Entonces es un material que aporta, digamos, a ambos campos, al de la práctica y el tercer sector. Bien, vamos a hacer una revisión. Más que nada, este es el índice. Van a ver que hay un montón de apartados que a ustedes les van a servir. Esto siempre pensando en que ustedes están ya prácticamente a unos pasitos de recibirse. Entonces, es necesario que si bien hay cuestiones que no han podido trabajar o no han podido desarrollar en las otras unidades curriculares, que esto es algo que lo estuvimos trabajando bastante, eh, lo puedan indagar ustedes de manera autónoma, ¿sí? Entonces, venimos, introducción, conceptos, guías sobre cultura y gestión cultural. Esto es algo que estamos trabajando en el espacio de gestión cultural con Rocío. De hecho, este material también se lo voy a mandar a Rocío porque vamos a empezar a trabajar un poco lo que tiene que ver con estructuras de proyectos. El capítulo que más me interesa, si bien el primer apartado está muy bueno porque en realidad recupera a partir del concepto de cultura cómo pensarnos como actores o profesionales en el campo de la gestión, qué implica la gestión en base al concepto de cultura que nosotros manejemos, vamos a tener una impronta como gestores. Eh, la idea es más que nada apuntar a eso. Esto no sé si se está grabando, pero a ver si pongo acá.
Ahora sí. Yo lo que les estaba contando es que este apartado, el primer apartado que tenemos, este que dice Introducción, Concepto de Guía sobre la Cultura y Gestión Cultural, tiene que ver con esta idea de cómo nosotros, en base a la idea de cultura que tenemos, vamos a proponer ciertas actividades. Vamos a proponer ciertas intervenciones y esas intervenciones van a tener una intencionalidad totalmente distinta en base a la noción propia que nosotros tengamos de cultura. Este apartado, si bien no es de lectura obligatoria, se los recomiendo. Para Rocío sí va a ser de lectura obligatoria, pero lo vamos a trabajar en la clase. Bien, capítulo 1, gestión, acá. Este apartado, el capítulo 1 y el capítulo 2, si bien no lo vamos a desarrollar en profundidad, estaría bueno que lo lean detenidamente. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en el capítulo 2, que es elaboración de proyectos culturales, porque son como cuestiones un poco más concretas. Em, pero eso no quiere decir que no les recomendemos la lectura del capítulo número 1, porque si bien son cuestiones bastante básicas, bastante nodales, sirven un poco para orientarnos en base a qué es un proyecto, qué sentido tiene la organización mediante proyectos o las propuestas mediante proyectos, y bueno, cuáles son las grandes diferencias, por así decirlo, de una práctica que está pensada, una práctica que está diseñada y una práctica que tiene cuestiones un poco eh, más como que surgen en el momento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una propuesta que está planificada, que está pensada, que está proyectada y una propuesta que surge de, de la nada y que a la que tenemos que intervenir? Que esas son cuestiones que también están presentes en el campo de la gestión cultural, pero que bueno, que no vienen a este apartado porque estamos en práctica. Eh, bien, fíjense todos los componentes. Ahora los vamos a desarrollar uno por uno. La idea de este primer acercamiento es que ustedes identifiquen estos componentes, después nosotros los vamos a trabajar de manera específica. Mi idea es que hagan una lectura general de este apartado. Cuando volvamos lo vamos a trabajar bien concretamente y o la clase que viene, la próxima clase que les suba, vamos a trabajar bien concretamente algunos aspectos, al menos los aspectos iniciales, pero ya van a tener la estructura del proyecto final, que es la que les voy a mandar ahora cuando terminemos. Bien, vamos a esto. Vamos a bajar. Este material está muy bueno, se los recomiendo, porque si bien es un material bastante básico, tienen cuestiones nodales que está bueno empezarlas a analizar desde un principio de la formación. Que estas son por ahí cosas que vamos a trabajar más que nada en el espacio de gestión cultural, em, pero que bueno. Está bueno que lo vayan analizando y que vayan revisando. Y si es necesario, también está bueno que piensen en cuestiones, en el desarrollo de esta autonomía en la que ustedes puedan buscar material específico que les pueda servir como material de soporte o material de consulta. Yo de esto tengo un montón que les voy a compartir a medida que vayamos avanzando, pero la idea es que empecemos con este, que es bastante sencillo, bastante base y que lo vamos a poder seguir más que nada pensando en que tenemos que planificar actividades bastante concretas, ¿no? Porque ya estamos en las últimas instancias, entonces necesitamos, requerimos eh, un soporte bastante específico. Bien, esto es más o menos un poco lo que nosotros estuvimos trabajando, son las fases del ciclo de un proyecto. Siempre que nosotros vamos a empezar, vamos a pensar en dos componentes esenciales, que uno es el diseño y otro es la formulación. Generalmente cuando nosotros pensamos en el diseño, retomamos la idea en sí. Entonces, bueno, a ver cuál es mi idea, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo me propongo, por qué elijo esto, por qué elijo lo otro, por qué me voy más orientado hacia esta temática, si es por una cuestión de gusto o por una cuestión de manejo conceptual.
Todo eso es parte del diseño, tiene que ver con el pensar la propuesta, sí, el describir la propuesta, más que nada en términos bastante generales. Fíjense que si al momento de desarrollar y redactar un proyecto es importante seguir dos pasos. Antes de escribir un documento o llenar un formulario, debemos hacer un trabajo de observar, comprender y describir las grandes características, objetivos y definiciones de un proyecto. Esto se hace en lo que llamamos diseño del proyecto. A partir de esto pasamos a un segundo paso en donde en donde definimos la realización de los contenidos de manera clara y precisa a partir de una estructura o esquema que llamaremos formulación del proyecto. Fíjense que ahí está bastante marcada esta idea de primero es algo que se piensa, ese es todo el apartado del diseño. Nosotros hacemos un croquis, ¿qué queremos hacer? Bueno, vamos a hacer este tema, por esta cuestión, porque queremos responder a esto, porque queremos proponer esto, porque surge desde tal necesidad o surge desde tal diagnóstico previo que tengo. Bueno, todo eso, todas esas ideas, nosotros tenemos que realizar, concretarlas en una estructura específica. Esa estructura específica es el proyecto en sí. Entonces, ahí es donde nosotros pasamos del diseño a la formulación del proyecto. Una vez que nosotros empezamos a realizar esta estructura o darle esta cuestión estructural a nuestras ideas, y ya habiendo definido las etapas, tenemos que pensar en los recursos, ¿no? Algo que recuperamos, em, que trabajamos un poco es esto de la gestión de recursos, que es como lo más importante. En realidad, no es como lo más importante en términos generales, específicos y epistemológicos, obviamente no es lo más importante, pero sí es un componente que tiene su lugar y que ocupa su lugar. Tiene más que ver con cuestiones específicas de recursos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿En qué lugar lo vamos a hacer? ¿Con quiénes vamos a colaborar para ejecutar este proyecto o esta idea? Una vez que nosotros tenemos diseñado todo esto, que ya hemos pensado la idea, que la hemos plasmado, que hemos gestionado aquellos recursos que nosotros consideramos necesarios, lo implementamos. Y esa implementación es lo que nosotros llamamos producción o ejecución, que sería como este apartado número 3 que estamos viendo. Ahora, una vez que nosotros realizamos esa ejecución, y este es el apartado al que en el campo de la gestión tal vez no se le da mucha atención, pero porque generalmente responde a una cuestión de tiempos, es el de la evaluación, ¿sí? Nosotros siempre que realizamos una acción, como hay una intencionalidad, nosotros para hacer revisión de esa intencionalidad tenemos que transitar un proceso evaluativo de esa acción que hemos realizado. De hecho, fíjense que en el apartado de evaluación dice, este es un elemento fundamental, lamentablemente poco utilizado. Su realización está repartida a lo largo de las fases del proyecto. Es decir, que nosotros, es lo que yo le comentaba en las clases, ¿no? Cuando nosotros pensemos eh, en la evaluación, en realidad nosotros estamos pensando en la evaluación desde un principio. La evaluación está presente en todo momento, porque nosotros cuando pensamos una idea, ya automáticamente estamos pensando en cómo vamos a hacer para evidenciar aquello que nosotros queremos concretar. Cuando nosotros estamos ejecutando también, bueno, a ver, esto, ¿qué tipo de datos puede producir? Si yo propongo un formulario de inscripción, si propongo algún tipo de participación que evidencie algún tipo de manejo propio o un manejo de un conocimiento que desarrollé en mi proyecto, en mi intervención, o sea, si yo hago, no sé, se me ocurre un conversatorio y en ese conversatorio, a partir de ese conversatorio, yo exijo o propongo la generación, no sé, de una canción o de un dibujo, yo a través de ese elemento puedo evidenciar si aquello que se trabajó se entendió o no se entendió. Entonces a eso voy, que desde el momento uno, desde que pensamos la idea, nosotros estamos o deberíamos estar pensando en el componente evaluativo. Eh, o sea, que no nos llegue la evaluación
En realidad es complejo, porque desde el momento en que nosotros, iba a decir, que no nos llegue la evaluación y que nosotros no tengamos nada preparado, es muy difícil eso porque siempre hay algo preparado. Y siempre hay algo que a nosotros nos puede ayudar como un indicador de ese proceso evaluativo. Bien, lo vamos a dejar por acá. Estas son las cuatro fases a las que vamos a prestar la atención y que, bueno, esto es más que nada como un repaso, ¿sí? Seguimos bajando. En lugar de las organizaciones, entonces vamos a el capítulo número 2. Esto lo vamos a saltear. Acá habla un poco de la necesidad de planificar nuestras acciones, ¿sí? De pensar en una planificación estratégica. Habla del diseño, esto que les decía de pensar la idea y de plasmar la idea, ¿no? La diferenciación entre diseño y formulación. Y acá hay componentes interesantes. Fíjense que hablamos de los dos componentes esenciales, que es el primero el del diseño del proyecto y segundo la formulación del proyecto. Estas son dos cuestiones que tienen que tener muy claras porque no solamente son unas cuestiones básicas, sino también conceptualmente hablando, es necesario identificar y hacer, y al menos nosotros que vamos a estar trabajando, que trabajamos con proyectos, es necesario identificar estos dos espacios, el del diseño y el de la formulación. Si bien el del diseño generalmente nosotros lo pensamos como una cuestión más abstracta, también tiene su cuestión estructural. Y también lo podemos plantear o lo podemos dejar evidenciado de alguna manera, ¿sí? Nosotros tranquilamente podríamos haberles dicho, bueno, primero diseñen el proyecto y después formúlenlo. Y serían dos apartados distintos, porque el diseño sería uno y la formulación sería el proyecto en sí. Em, entonces, fíjense que nosotros tenemos dos componentes dentro del diseño del proyecto, ¿no? Estamos acá. Elementos contextuales, destinatarios, dinámica territorial y dinámica sectorial. El destinatario tiene que ver más que nada con el público al que está dirigido. Nosotros siempre que pensamos una intervención vamos a pensar en un público, salvo que no, aunque la intervención sea amplia, nosotros en todo momento estamos pensando en un público. Eh, la dinámica territorial ya tiene que ver con cuestiones más propias del espacio con el que vamos a trabajar. Eh, Todo esto nosotros lo evidenciamos a partir de la recolección de datos primarios, de datos secundarios, esto de las entrevistas, las búsquedas en Internet, todo eso nosotros vamos a identificar cómo es esa dinámica del espacio. Entonces, en base a la identificación de esa dinámica, nosotros vamos a proponer algo que fíjense que acá es donde empiezan a aparecer estas cuestiones que yo les decía que están buenas, porque son bastante críticas, o sea, no es simplemente una guía que te dice, bueno, esto lo tenés que hacer paso por paso, sino que además te plantea el lugar de tu intervención, o sea, la finalidad de la intervención. Nosotros no podríamos pensar en un gestor que analice su intervención sin antes no entender que todas las propuestas que nosotros tenemos se aplican dentro de un espacio que tiene su propia dinámica. No, esto es lo que yo les comentaba creo que les comentaba a ustedes, de lo que pasó con la universidad, ¿no? En la Universidad del Chubut, si la Universidad del Chubut hubiera entendido la dinámica propia territorial, la intervención o el trabajo de campo que ellos hubieran propuesto hubiera sido más acorde, porque habrían entendido la dinámica territorial. Bueno, todos estos son elementos contextuales, es decir, del contexto, del espacio en el que nosotros queremos intervenir. Entonces, el público, que serían los destinatarios, la dinámica territorial y la dinámica sectorial, que la dinámica sectorial ya tiene que ver concretamente con el lenguaje con el que nosotros vamos a trabajar. Que fíjense, no necesariamente tiene que ser un lenguaje artístico, o sea, no tiene que ser de la danza, el teatro, la música, las artes visuales, sino también que tiene que ver con otro tipo de componentes u otro tipo de lenguajes que ya incorporan el patrimonio, la cuestión comunitaria, la educación, y cada uno de estos tiene su propia dinámica. Entonces, analizamos
el público, analizamos la dinámica territorial y además analizamos la dinámica específica del elemento con el que nosotros vamos a trabajar. Ya después de esto viene el diagnóstico, que el diagnóstico ya es, esto seguramente lo han visto en otros espacios y nosotros creo que lo trabajamos también como muy por encima, porque daba por hecho de que ya lo habían desarrollado, y de hecho sé que en diversos espacios la cuestión del diagnóstico estuvo bastante presente y ustedes manejan también ciertos componentes del diagnóstico. El diagnóstico es más que nada, una vez que nosotros entendemos estos elementos contextuales, vamos a pensar en la situación, ¿no? En esta intervención. Por eso, fíjense también esta cuestión, ¿no? El diseño plantea lo contextual en un primer momento y lo diagnóstico por el otro. Que generalmente el diagnóstico perdón, lo contextual se plantea dentro de lo diagnóstico. Entonces nosotros llamamos diagnóstico a un todo generalizado, y en realidad el diagnóstico es una etapa posterior a esa identificación de los componentes que nosotros identificamos. Ahora, estos componentes nosotros los identificamos a grandes rasgos. Lo que hacemos en el diagnóstico es recuperarlos y analizarlos de manera concreta, ¿no? Si yo tengo entendido que en tal barrio la forma de organización es esta, eso es un elemento contextual. Ahora, cuando yo lo llevo a la cuestión de diagnóstico, yo voy a realizar entrevistas o voy a buscar búsquedas de información secundaria. ¿Mm? Eso ya pasa a ser parte del diagnóstico. Em, una vez que tenemos la definición de la situación a intervenir, esto está bastante interesante porque en realidad el árbol de problemas o el árbol de objetivos es como una cuestión más didáctica. Es como no me sale la palabra. Es una cuestión más, ¿cómo decirlo? Como más gráfica, como más fácil de entender. La idea de árbol de problemáticas y árbol de objetivos tiene que ver con la figura de un árbol, ¿no? Eh, Nosotros siempre recuperamos como el centro o lo que sería el tronco del árbol como lo esencial, lo primordial. Entonces, a partir de esa problemática primordial, se van abriendo un montón de otras aristas que también son parte de esa problemática. Entonces, la idea gráfica del árbol va en ese sentido, ¿no? Identificamos una problemática concreta y esa problemática se va abriendo a otras que guardan relación con la problemática del tronco central. Lo mismo va pasando con los objetivos. Nosotros cuando planteamos un objetivo general, ese sería nuestro tronco y después los específicos serían las ramificaciones. Eh, Esa es más que nada la idea de árbol de problemas o árbol de objetivos. Fíjense que esto ingresa en el diagnóstico, no ingresa en el proyecto. Nosotros seguimos todavía en el apartado de diseño. Eh, entonces, una vez que nosotros identificamos los problemas, identificamos el problema central, identificamos los problemas secundarios, que problemas no necesariamente tienen que ver con algo conflictivo, sino con una situación específica que nosotros queremos analizar. A eso nos referimos con problemática. Em, una vez que yo realizo esta identificación de los problemas, a partir de esos problemas es donde yo planteo unos objetivos, ¿no? De hecho, ahora vamos a analizar un caso específico donde justamente plantea esto, ¿no? Primero yo identifico el tema y después a partir de ese problema yo voy a plantear los objetivos, porque los objetivos siempre apuntan a solucionar los problemas, o al menos es lo que está pensado. Relación del árbol con problema, definición de objetivos. Formulación de proyecto. Una vez que yo hago todo este proceso de la identificación de los componentes contextuales y de la elaboración del diagnóstico, recién empiezo a formular el proyecto. Fíjense que yo estuve como planteando la idea y ahora lo que busco es traer esta idea que yo tengo, que no la tengo concretamente, a algo físico, algo concreto y algo estructurado. Ahí es donde aparece la formulación de proyecto. Nosotros trabajamos con
componentes que en realidad tienen que ver más con el diseño de proyectos. Vieron que yo les hice elaborar un marco teórico y trabajamos con la idea de diagnóstico. Todas las intervenciones que ustedes vinieron haciendo tienen que ver más que nada con el apartado del diseño. Ahora, todo eso que ustedes implementaron se va a plasmar en un proyecto. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de formulación de proyecto. Fíjense que los componentes son bastante simples, eh, pero porque nosotros ya hemos hecho un trabajo más en profundidad. Los proyectos de intervención tienen esta cuestión, que en realidad son bastante simples porque lo que buscan es justamente intervenir en el campo y con algo bien específico que obviamente está plasmado, está pensado con anterioridad. Tenemos objetivos generales, esta idea del tronco que les decía. Vamos, acá quiero hacer una corrección. Vieron que nosotros trabajamos con objetivos y con propósitos. Dada la situación y dado que no tenemos tiempo para hacer un análisis exhaustivo de este tipo de cuestiones, vamos a centrarnos en esto, ¿sí? Em, Porque también lo otro es una cuestión en revisión y que requiere otro tipo de profundización. Vamos a recuperar la idea del árbol. Entonces, nosotros en base a la identificación de la problemática central, vamos a formular un objetivo general. Y ese objetivo general tiene que ser un objetivo que recupere esta problemática central, pero que a la vez pueda, eh, ¿cómo decirlo? Como recuperar todas esas problemáticas secundarias. Es bien general. Y los específicos también. Los específicos no necesariamente tienen que ser muchos, pero sí es necesario que sean puntuales. Y los específicos se desprenden del objetivo general. En todo sentido y en todo momento, los objetivos específicos tienen que estar vinculados con los objetivos generales. La fundamentación. Vamos a ir uno por uno. Elementos contextuales, acá lo estuvimos trabajando. Dinámica territorial, dinámica sectorial, diagnóstico, árbol de problemas y objetivos. ¿Vieron? Fíjense acá. El tronco responde al problema central, las raíces responden a las causas del problema y la copa corresponde a los efectos o consecuencias del problema. En este sentido es que es una metáfora, el árbol en sí es una metáfora, es una idea visual para que ustedes puedan identificar estos componentes en específico. Esto también estaría bueno que lo lean. Vamos a hacer una revisión bastante por encima y después vamos a trabajar en cuestiones más específicas, ¿sí? Esto lo vamos en una clase aparte, se los voy a ir cargando. Bien, objetivo general, localización, acá. Objetivo general. Fíjense que dice, ¿dónde está? Este puede ser cuantificable en la medida que se establezcan los fines que se pretende alcanzar. Sus principales características son responder a la pregunta de qué se quiere lograr. Fíjense que es bastante amplio, o sea, nosotros podemos pensar en una intervención de tipo más propositiva, o sea, nosotros queremos generar una práctica situada que recupere una cuestión de memoria, ¿no? Puede ser ese un objetivo general. Bueno, nuestros objetivos específicos van a apuntar a la concreción de ese objetivo general. Entonces, van a ser varios objetivos específicos que respondan a ese objetivo general. Ahora lo vamos a ver bien. Por ejemplo, fíjense acá. Acá pone ejemplo, desarrollar las habilidades musicales de alumnos de los colegios municipalizados de la comuna a través de un plan comunal de fomento a la música. No dice concretamente qué es lo que necesitamos para que esto se realice. Y fíjense que es una cuestión propositiva. Nosotros apuntamos a desarrollar esas habilidades musicales. Ahora, no necesariamente esas habilidades musicales las vamos a concretar. Si nosotros lo planteáramos de un posicionamiento no propositivo, sería que los estudiantes desarrollen habilidades musicales. Dos puntos.
habilidad para identificar escalas, eh, habilidad para identificar los componentes del instrumento o las partes del instrumento. Eso ya sería como un objetivo más concreto y no sería propositivo, sino eso ya pasaría a ser un objetivo específico. No las quiero marear mucho con esto, pero bueno, la idea es eso, plantear algo más macro y a partir de eso macro plantear cuestiones como más puntuales. Lo macro puede ser planteado como una cuestión propositiva y los específicos ya son más puntuales. Mm, Acá, objetivos específicos. Responden a la pregunta de cómo se puede lograr el objetivo general. Fíjense que acá en este sentido es donde yo les marco esta idea de que siempre apuntan a ese objetivo general con el que nosotros queremos, que nosotros queremos recuperar con nuestra intervención. Entonces, son como micro objetivos que van a apuntar a la concreción de ese objetivo general. A ver si hay algunos acá, por ejemplo. Potenciar el desarrollo cultural de los habitantes de la comuna a través de la ejecución de un plan de desarrollo cultural bianual. Vieron que es bien específico. Y nosotros, y acá es donde surge por ahí el dilema de, bueno, los objetivos específicos son evaluables, pueden ser evaluables, son evaluables en el sentido y en la posibilidad de que estén planteados de manera concreta. Fíjense que acá dice potenciar el desarrollo cultural de los habitantes de la comuna a través de la ejecución de un plan de desarrollo cultural bianual. O sea, nosotros para identificar que este objetivo ha sido concluido o que efectivamente se realizó así, tenemos que ver de que ese plan de desarrollo cultural bianual se ejecute. Si ese plan de desarrollo bianual no se ejecuta, fíjense que acá hablamos de ejecución, todo lo que viene antes no existe. Si no ejecutamos ese plan de desarrollo cultural bianual, no podemos desarrollar culturalmente a los habitantes de la comuna, ¿no? Dice desarrollo cultural de los habitantes de la comuna. Fíjense de qué manera funciona. Siempre es algo concreto. Eh, a ver, objetivo específico es acá hay otros ejemplos. Fíjense, el ejemplo que les di recién es el objetivo general, ¿no? En base a ese objetivo general que tiene una cuestión propositiva, pero a la vez tiene esta cuestión concreta de la ejecución de un plan de desarrollo cultural bianual, o sea, cada 2 años. Después hay cuestiones más específicas, que son estos objetivos específicos. Difundir al interior del municipio la idea, fuerza sobre la cultura como factor de desarrollo local. Fíjense que es propositivo. Por eso esto en realidad es como algo que está en boga, por eso está esta cuestión de que muchos plantean la necesidad del trabajo con propósitos y el trabajo con objetivos, porque los propósitos están bien delimitados de los objetivos. Los propósitos son todo aquello que nosotros tenemos intención de generar, y los objetivos es aquello que nosotros queremos concretar. Entonces hay una gran diferencia entre buscar y generar algo y concretar otra cosa. Entonces, estas son discusiones mucho más profundas, pero nos vamos a guiar con esta idea de objetivo general y específico para no darles tantas vueltas y que puedan seguir avanzando con el desarrollo de su proyecto. Sí, en los años que vienen vamos a empezar a implantar este tipo de discusiones porque son necesarias, son discusiones que están en boga en el campo de la gestión cultural y que tienen que ser recuperadas. O al menos ustedes deben tenerlas en cuenta porque en el momento de actuar, lo más probable es que empiecen a ver que empiezan a aparecer los propósitos, la diferenciación entre propósito y objetivo. Pero nos manejamos con objetivo general y específico. Los específicos. Entonces, realización de muestras artísticas y culturales en espacio público. Eso es bien concreto. Si no realizamos una muestra artística o cultural en un espacio público, el objetivo general no existe, no puede existir, que tiene que ver con la ejecución de ese plan. Y ese plan calculo o quiero creer que implica difundir las actividades, ¿sí? Fíjense, difundir en el municipio, la cultura como desarrollo.
Difundir las actividades y el sentido de esas actividades, realizar muestras, acá está, difusión de actividades culturales y creación de público para la cultura. Mejorar infraestructura y equipamiento para las actividades culturales. Fíjense que son concretas. Mm, Si nosotros estuviéramos en otra instancia de mayor profundidad, por ejemplo, podríamos tomar esta de mejora de la infraestructura y equipamiento para actividades culturales en base a, no sé, conseguir un espacio definido y avalado por el municipio local, destinado específicamente para la concreción de esas prácticas. ¿No? Es como bien puntual. Pero no vamos a apuntar a eso, no vamos a apuntar a eso, solo se los comento. Potenciar el trabajo de las organizaciones y creadores de la comuna, diversificar alternativas de financiamiento para proyectos culturales municipales. Justo este ejemplo no es el mejor ejemplo de todos porque fíjense que algunas cuestiones no están directamente vinculadas con el objetivo general, pero eso es como más puntual. Por ahí estas cuestiones, si bien las podemos desarrollar desde la práctica, lo van a ver concretamente con Cipriana, ¿no? Esto de la formulación de objetivos. No nos vamos a quedar acá, no sé cuánto tiempo llevo, pero vamos a pasar a los otros componentes. La fundamentación. Acá es necesario entender el por qué nosotros realizamos el proyecto. La fundamentación tiene mucho de la cuestión diagnóstico. Entonces nosotros vamos a hablar, fíjense que acá dice, a la hora de hacer la fundamentación o justificación en nuestro proyecto debemos responder antecedentes del contexto, detección de necesidades y problemas y alternativas de solución. Nosotros vamos a identificar esta problemática, vamos a proponer una acción y esa acción va a tener un sentido que va a ser resolutivo, no va a apuntar a resolver esa problemática. Prácticamente la fundamentación se enfoca en eso. Y también, bueno, decir desde qué espacio, desde qué lugar nosotros realizamos eso, ¿no? En el caso de ustedes, en la fundamentación o la justificación van a poder, como estudiantes de la unidad curricular práctica profesionalizantes 3, de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural, del Instituto de Educación Superior Artística 818 de la localidad de Esquel, debemos realizar como marco de nuestras prácticas un proyecto de graduación. Ese proyecto de graduación consiste en... Ahí nosotros un poco contextualizamos ese proyecto y eso es parte de la fundamentación. Eh, Fíjense, debido a que esto lo vamos a profundizar después, yo solo lo estoy comentando. La descripción, acá, responde a la pregunta de qué, cómo, con quién y dónde. Información sobre etapas del proyecto, contiene programación de actividades, lugares, fechas donde se realizan las actividades. Esto fíjense que es como más específico del proyecto, ¿sí? La fundamentación tiene un aspecto teórico, un aspecto conceptual, en realidad no las tienen, es muy, lamentablemente no las tienen muchas, pero es necesario que en la fundamentación esté, por ejemplo, el posicionamiento epistemológico propio de ustedes, ¿no? Para romper con esta tensión del gestor cultural solamente como un ejecutor, sino que también es un profesional que tiene injerencia en su práctica, o sea, que su práctica tiene un sentido y que hay una intervención sistemática y subjetiva en la actividad que propone. No es una actividad desvinculada del público con el que trabaja, sino que justamente hay un tipo de intervención, hay un tipo de, como de discurso, una cuestión dialógica entre lo que se propone y el público que recibe, que también el público que recibe es bastante, lo podemos discutir, pero tiene que ver con eso la fundamentación. Ya la descripción es más simple, la descripción es, esto se propone en este lugar, se va a hacer con este sentido, va a consistir en tales actividades, vamos a realizar esto, lo otro. Fíjense, el ejemplo dice, el proyecto está dirigido a habitantes de sectores periféricos de la comuna, está planteado para un plazo de 2 años y sus realizaciones estará involucrados agentes sociales como organizaciones. El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas. A. Difusión de las actividades. B. Potenciar el trabajo. C. Mejora de infraestructura. D. Diversificación de alternativas de financiamiento. Fíjense que
en esta descripción las instancias están muy vinculadas con los objetivos específicos. Eso puede aparecer o no necesariamente. Es aconsejable, sí, porque eso va a hablar de la viabilidad de su proyecto, la viabilidad de su propuesta. Bien, fíjense que nosotros en la descripción simplemente comentamos las actividades. En el apartado de actividades o apartado de cronograma, o no sé cómo lo vamos a desarrollar, ahora me voy a fijar bien en eso. Ustedes van a tener que poner concretamente qué es lo que van a hacer, cuáles van a ser las tareas, cuáles van a ser los pasos para realizar ese proyecto. Eh, Señaladas en el cronograma y presupuesto, como veremos más adelante. Objetivos, sí, gestión de recursos, campaña, evaluación de los resultados. Acá, cronograma de actividades. Fíjense que acá es donde aparece el diagrama de Nolan. ¿Se acuerdan que hablamos un poco del diagrama de Nolan? Esto de plantear actividades concretas en un esquema que permita el trabajo de mes a mes o semana a semana. Y acá esta parte, no, perdón, ¿dónde me fui? Y hay un apartado en donde, bueno, creo que me fui. El diagrama de Nolan lo que tiene es que tiene, por una parte, las actividades concretas, que serían como esta parte, el tiempo que nosotros tenemos de ejecución y en qué momento nosotros vamos a realizar esas actividades. Y lo más importante es el responsable de esas actividades. El diagrama de Nolan en realidad ustedes lo pueden armar de la manera en la que ustedes quieran mientras les sea práctico, porque el objetivo de ese diagrama es justamente tener un recurso orientador de las actividades que vamos a ir realizando. Generalmente yo utilizo el diagrama de Nolan en las últimas etapas, porque ya sé a grandes rasgos lo que tengo que hacer, entonces ya sé qué es prioritario y qué no. Pero en las últimas etapas lo que sucede es que siempre se nos salta algo, siempre nos olvidamos algo, entonces es necesario que esté planteado desde este tipo de diagramas que nos sirve como guía. Eh, que esto también lo vamos a construir y también tiene que estar en sus proyectos. El apartado de recursos, que esto lo hablamos con Juan en la clase. ¿Qué más? Ejemplos, recursos materiales, recursos humanos, ¿qué será? Recursos financieros. Todos estos apartados yo les voy a ir mandando una clase específica de cada uno de ellos. Algunos los van a trabajar directamente con Cipriana, otros los van a trabajar directamente con Juan. Antecedente de los responsables, todo el proyecto. Eso se puede poner, está bueno. En algunas convocatorias lo piden. Hay un apartado específico donde te piden cargar tu currículum o directamente en la página, por ejemplo, del Fondo Nacional de Artes, para acceder a las convocatorias o a los llamados, vos tenés tu perfil propio en la página. Entonces, en esa página vos vas cargando tus antecedentes, vas cargando tus trabajos realizados, vas compartiendo las obras que publicaste o las obras en las que actuaste como director o codirector. Y esos serían como tus antecedentes. Entonces, en el momento en el que vos presentás un proyecto, ellos revisan tu perfil y están todos tus antecedentes ahí. Muchas veces pide que se adjunte al proyecto, o sea que no necesariamente tienen que estar en el proyecto. Puede ser un currículum que esté atrás del proyecto en sí. Bajamos. Fíjense acá una cosa. El apartado de evaluación no figura en la formulación de proyecto. El apartado de evaluación, o sea, la evaluación está constante, ¿no? Nosotros pensamos en el proyecto y pensamos automáticamente en la evaluación. En todo momento estamos pensando en la evaluación, pero la evaluación no constituye parte del proyecto. ¿Puede ser parte del proyecto? Sí. ¿Podemos plantear indicadores en ese apartado? Sí. Pero nosotros vamos a trabajar de otra manera. Nosotros vamos a realizar el proyecto con estos componentes específicos y la evaluación la vamos a trabajar aparte. Entonces ustedes van a tener que entregar un informe sobre el proceso de evaluación. O sea, ese informe va a implicar ese proceso evaluativo. Ustedes van a tener que plasmar una evaluación mediante un informe. Entonces tenemos
tres apartados como para hacer una vuelta que ustedes tienen que presentar. Los anexos, donde van a ir las entrevistas, van a ir las relatorías, van a ir las fotos, puede haber material audiovisual, eh, las grabaciones, todo eso lo tienen que entregar como un anexo. La formulación del proyecto, que es el proyecto en sí, no les vamos a pedir el diseño del proyecto porque no llegamos, y además porque entiendo al menos yo que eso se va a evidenciar en los anexos. Toda la cuestión de diagnóstico se evidencia en los anexos. Si ustedes adjuntan desde el primer encuentro que tuvieron con el territorio, con las organizaciones con las que están trabajando, eso ya constituye una instancia de diagnóstico. Entonces, el proyecto, los anexos y el informe de evaluación. Así que bueno, la idea era esa, como darles como un pantallazo de este material. Yo se los voy a estar mandando para que lo lean. De todos modos, voy a armar clases específicas y les voy a compartir la estructura en el grupo. La estructura con la que vamos a trabajar, que es una estructura que propuso Cipriana, que es con la que, o sea, ella trabaja con esta estructura. Es una de las tantas estructuras que pueden existir, pero bueno, en vista de que no han propuesto sus propias estructuras, entendiendo de que hay cuestiones que no las han visto, pero también a la vez entendiendo que hay otras que sí las han visto, eh, les vamos a proponer esta. Entonces, esta va a ser la estructura base, que se las voy a compartir en el grupo, y realicen la lectura de todo este apartado. Entonces, empiecen a trabajar y compartan esos materiales. Si bien van a tener la clase presencial con Juan, esto lo vamos a ir hablando después con Juan, empiecen a trabajar en esos componentes, que ahora los voy a revisar. Creo que son como 3 momentos los que plantea. Sí. El primero es la delimitación conceptual, o sea, qué es lo que voy a hacer, es lo que nosotros llamamos como el recorte temático, o sea, que ahí ya iría toda la parte de fundamentación. Serían estos dos apartados que yo les nombraba de fundamentación y descripción, donde ustedes van a apuntar al diagnóstico, identificar cuál es el problema, a identificar la justificación, por qué es importante resolverlo. La población destinataria también la van a plantear ahí, y los objetivos. Las metas también que vamos a plantear. Esto de objetivos y metas es algo que podemos discutir. Todo se puede discutir, pero bueno, si no tenemos tampoco un diseño o un esquema madre, es muy difícil que podamos ponernos a discutir, y más que nada en estas instancias que ya son las últimas, y que si no avanzamos nos vamos a quedar en el tiempo, y ya estamos a 2 meses. Entonces, 1, delimitación conceptual; 2, descripción metodológica; y 3, determinación de recursos. Fíjense que primero tenemos qué es lo que proponemos; segundo, cómo lo vamos a ejecutar; y tercero, qué es lo que necesitamos. Vamos a apuntar a esos 3 para la formulación del proyecto, ¿sí? Así que bueno, eso se lo voy a estar compartiendo, y bueno, nos estaremos encontrando en algún momento, espero. Así que bueno, que anden bien y nos vemos.